algo efectivo. No es algo efectivo porque en la primera entrevista, sobre todo cuando tienen ustedes que enfrentarse al paciente de la consulta externa, no es fácil alcanzar de todo. Y mucho menos cuando se encuentran ustedes en un servicio de urgencias como lo van a pasar en los hospitales, va a ser problemático. De aquí que habrá que tomar algunos datos claves para poder integrar la historia clínica y posteriormente la historia clínica en todo lo que da su factor académico se tendrá que hacer cuando se tiene el paciente hospitalizado y se ha interrogado de pe a pa. Dice aquí que todo padecimiento sistémico tiene repercusiones dermatológicas, definitivamente, eso es muy cierto. Al igual que el dermatológico, las tendrá sistémicas. Así que este es un concepto dado, por los altos cánones de la clínica dermatológica y en general de toda la clínica universal del cuerpo humano. Pasamos a la segunda, por favor. Aquí dice la historia clínica suplementaria, la exploración primeramente de factores ambientales, fármacos. ¿A cuáles se refieren los fármacos? Son fármacos de consumo que mediante las radiaciones solares pueden tener una manifestación dermatológica. O bien pueden ser fármacos de contacto de tipo industrializado que se utilizan como cosméticos o bien para pintar el pelo, que es un cosmético frecuente que tenemos, sobre todo en las damas. En los varones, pues a últimas fechas también se ha visto que hay algo de eso, ¿verdad? Sobre todo cuando se llega a determinada edad y pues no queremos tener canas, ¿verdad? Dice por ahí un dicho muy popular: Dios lo perdona todo, las mujeres de vez en cuando las ofendemos, pero el Padre Tiempo y la naturaleza fisiológica no perdonan nada. Ahora tenemos, por ejemplo, que la luz solar se complementa con el concepto anterior. Hay ocasiones que la luz solar nos puede dar dermatosis muy leves hasta muy graves, sobre todo después de algún tiempo los pacientes dicen: doctor, doctora, yo siempre me he puesto esta loción en mi cara o esta crema en manos y miren nada más cómo las tengo. Eso quiere decir que ya hay una intolerancia que tiene una manifestación que al principio puede ser leve y cuando se presenta en otras circunstancias puede darnos lesiones de diferente tipo. Ahora vamos a ver por ectoparásitos. Dentro de los ectoparásitos que tenemos en el cuerpo humano, dependiendo de la región a donde convivamos, puede ser el bicho volante como es el zancudo. En las zonas semicálidas o zonas frías siempre vamos a tener la pulga y la chinche, que son bichos que se encuentran debajo de la ropa. Dependiendo de la morfología precisamente de estas lesiones, podemos hacer un diagnóstico clínico muy valedero, pero no al 100% efectivo. Si tenemos un ectoparásito, por ejemplo, en las zonas descubiertas del cuerpo humano, como son las piernas, los antebrazos, la cara,
podemos pensar que se trata de un zancudo, de un bicho volante. Y si lo encontramos esas lesiones debajo de la ropa, sobre todo en los niños, en los adultos, pues sí es, pero es menos. Si las picaduras están en forma de mancuerna, podemos pensar que se trata de una chinche. Y si lo encontramos en forma de surco, podemos avalar la posibilidad de una pulga. Las pulgas siempre agreden en forma de surco y las chinches en forma de mancuerna. Tenemos otros tipos de bichos que son ectoparásitos, pero que desgraciadamente, como en todo en la dermatología, se tarda, así como en algunas otras especialidades, en aprobar ciertos detalles que no podemos negarlos. Tenemos el piojo blanco, el temible piojo blanco que en el ancestro causó tantos problemas en mortalidades importantes y que fue el transmisor del tifus exantemático, sobre todo en el tiempo de las conflagraciones bélicas de los años 14, 15 para atrás. Posteriormente, pues parece que la epidemiología y los médicos epidemiólogos que manejaban este tipo de conjuntos tuvieron otras precauciones sin dejar y pensar que puede ser lo mismo. Luego tenemos el piojo negro, que también lo encontramos principalmente en el pelo. Luego tenemos otro, las liendres. Y luego tenemos la ladilla, conocido con el nombre de pedículos pubis, que se encuentra adherida en la zona genital, principalmente en la zona velluda. Pero yo diría que no tanto, porque eso lo he encontrado yo en las cejas, en las pestañas y en los bigotes de las personas muy limpias, de las personas que pecan en su aseo personal. Ahí los he encontrado. ¿Por qué razones? No sé, pero ahí están. Eso podríamos decir de los ectoparásitos. Hay un tema que vamos a empezar posteriormente, que es el prurgo por insectos. Y ahí vamos a ampliar un poco más la plática, considerando la mayoría de lo que se considera el tema completo. Luego tenemos los agentes químicos ambientales y sensibilizantes. ¿Cuáles son esos agentes químicos? Pues son los industriales, por ejemplo, en las fábricas, que los pacientes se ven afectados en la piel desde el punto de vista profesional, principalmente en las manos. Los ambientales tenemos este mismo tipo de agentes químicos que afectan mucosas oftálmicas, mucosas nasales, y al respirarlos podemos tener problemas de tipo intolerancia a nivel de la mucosa bronquial. ¿Qué otro tipo que se considera bastante problemático? La mucosa oftálmica, sobre todo en fábricas que no tienen ninguna protección. Podemos encontrar conjuntivitis irritantes o sensibilizantes. Tenemos, por ejemplo, propagaciones infantiles y de todo tipo de pacientes, pero afecta más a los adolescentes, a los niños. ¿Por qué razón? Porque determinado tipo de industrializantes pegan
en los pueblos aledaños. Teníamos una fábrica de químicos aquí en Zapopan, en el estado de Jalisco, que causaba en la población, en un alto porcentaje de la población, este tipo de problemas. Se tiene mucha dificultad para movilizar esto. El gobierno en estos casos tiene que ver mucho, a veces muchos topes, precisamente, válgame el término, muchos topes para tratar de evitar este tipo de problemas. Considerando que los tratamientos de este tipo de elementos que acabo yo de mencionar son en situación de manejo más preventivos que curativos. Definitivamente, cuando el paciente está tratado, pues va a ceder el problema. Pero si evitamos que este tipo de agresividades estén afectando el cuerpo humano, ya es más difícil. Y aquí que el factor preventivo es muy importante. Ahora entramos en un tema bastante controvertido y que cada día tenemos una especialidad en integración a todos niveles desde el punto de vista social. Tenemos los factores psicológicos. En los factores psicológicos tenemos principalmente personas de diferentes edades que van desde algunas manifestaciones dermatológicas, sobre todo que afecta piel y anexos, hasta el suicidio. Ustedes lo escuchan con cierta frecuencia y los observan en las zonas, dijéramos, lo observan en la televisión, lo observan en los diarios cotidianos que nos ponemos a leerlos. Es muy bueno. Nunca será completo dejar los libros por la infraestructura moderna que tenemos. Los libros son insustituibles. Que decimos que no, definitivamente sí. Que si aunamos las dos posibilidades de ubicación, pues la situación es buena. En el estrés emocional nos llegan con cierta frecuencia personas seniles con importante prurito a diferentes niveles del cuerpo o todo el cuerpo, que durante el día los molestan y los dejan a veces descansar. Esto se complica precisamente por tópicos equivocados múltiples. Doctor, tengo hongos en el cuerpo y ningún médico me los va a poder quitar. Se trata de una piel gerótica, de una piel que ya perdió humedad y elasticidad, porque cuando se está adolescente y se está joven maduro, nos preocupamos por lavar muy bien nuestro cuerpo, aplicarle lociones astringentes para oler bonito, claro. No entramos en detalles de tipo social, relación femina, varón o los del tercer sexo, pues que no vamos a negar que existen. Entonces, pero nunca nos acordamos que tenemos que lubricar. Si nosotros lubricamos ese cuerpo con una crema corriente,
tipo cold cream, ya sea con buque o sin buque, pues las situaciones de las porciones terminales de la vida van a ser menos. De aquí que es muy importante la lubricación desde ustedes, ahorita que están jóvenes, y algunos de ustedes que están en la Facultad de Medicina, que no están tan jóvenes, pero es muy importante la lubricación para no perder, repitiendo nuevamente la tersura, flacidez, humedad y elasticidad. Existe una subvariedad de la dermatología que se llama dermatología geriátrica, que corresponde a unas edades muy avanzadas, ¿verdad? Cada día las edades son mayores, hay más gente vieja que joven. ¿Por qué razón? Porque existe más posibilidades de subsistencia por los adelantos de la ciencia. Esto es, a grosso modo, todo esto habrá que dilucidarlo a través del tiempo, hablarlo concienzudamente. Lo que importa es que lo entiendan. Y aparte de que lo entiendan, lo razonen. Las mujeres deben de utilizar la panty que se ve muy bonita, pero busquen siempre una panty de algodón. Eviten lo más que puedan el poliéster, nylon, lacrón y fibra sintética, porque estos detalles favorecen deshidratación de la piel y la cargan de electricidad por no corresponder a una fibra vegetal. Se ven muy bien, pero habrá que buscar que es muy importante la ropa de algodón, la interna, y cuando se supone que podemos conseguir la del medio ambiente, pues está mejor, más que el algodón es bastante caro, pero habrá que buscar la manera de favorecer su cuerpo. Acuérdense que existe otro adagio que dice, por la falta de un clavo se pierde la herradura, por la falta de la herradura se pierde el caballo y por la pérdida del caballo se pierde el jinete. Grábenselo, es importante. La conducta adecuada en el inicio del manejo para evitar empeoramiento. La historia clínica tenemos que integrarla en dermatología. Recuerden, en el órgano más grande del cuerpo humano, que se llama piel, habrá que buscar la manera de protegernos. Y habrá que ver, identificar las lesiones. Recuerden que en el inicio de la charla, hace 48 horas, les dije yo a ustedes que tenemos que aprender el alfabeto dermatológico, que se llaman lesiones primitivas y lesiones secundarias. Las lesiones secundarias siempre se van a posar encima de una lesión primitiva. Y aquí que nosotros debemos dominarlos bien para poder hacer un diagnóstico. Y no olvidar que el prurito, el dolor, el ardor, los trastornos de sensibilidad y algunos otros dos más que están por ahí en vías de aceptarse, son muy importantes. No le vayamos a llamar a un nódulo lo que es un goma, o que al goma vayamos a llamarle lo que es una nudosidad o una pápula. Son tres posibilidades de conjunto que pueden seguir, por ejemplo, una ruta, y que esa ruta nos puede dar precisamente
de antemano después de una visualidad. Dicen, la dermatología es cosa de ver. No, señor. La dermatología hay que conocer las lesiones primitivas y las secundarias, síntomas, condiciones de trabajo, nutrición, padecimientos congénitos, procesos degenerativos del cuerpo humano que se nace con ellos y que nos puede dar, es feo el decirlo, la calidad de vida que puede tener una persona. Los síndromes ictiosiformes siempre van acompañados de trastornos neurológicos irreversibles. Esa es una. Hay varias. ¿Cómo lo identificamos? Por la piel. Seguimos con la otra, si me hace usted el favor. Aquí tenemos la historia clínica dermatológica. Dije una parte. La historia clínica es una buena intención y es un factor literario de tipo científico académico muy bueno, pero no se alcanza en la primera entrevista con el paciente. Y cuando se trata de gentes hospitalizadas, ahí sí, porque nos sentamos a un lado del paciente con nuestro buen bolígrafo y una amplia hoja a donde vamos a concertar todas las posibilidades de historia clínica y sobre eso, en una medicina de conjunto con los residentes y los jefes de servicio, emitir un posible diagnóstico. La medicina de los yoyos, como en los pueblitos, y que yo dice el médico y yo, eso no es muy bueno. ¿Por qué razón? Porque el médico del pueblito siempre debe estar en atención a posibilidades de congresos epidemiológicos y de medicina general. Es muy importante. Dije historia clínica dermatológica, en donde empezaron las lesiones. Fíjese, doctor, que yo tengo un callo en la planta, en los pies. ¿De qué lado? De este lado. Ahí tenemos que ver si se trata en realidad de una hiperkeratosis, que es el verdadero nombre científico, o es una verruga plantar que conocemos con el nombre de ojo de pescado. En el caso de una hiperkeratosis, tenemos que buscar esa hipertrofia de la piel porque está ahí. Vemos si el paciente camina bien o tiene algún defecto en la deambulación. Tenemos que ver si el paciente a un determinado tipo de calzado que le está dando ese problema o si es una verruga plantar conocida con el nombre de pescado. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Si se trata de una verruga plantar, vamos a manejar un proteolítico o un queratoplástico. ¿Cuál es el queratolítico leve? Es el ácido salicílico de menos de 1 gramo, que es analgésico leve, queratolítico leve. Y si es, por ejemplo, queratolítico, es de 1 a 3 gramos. De 4 a 30 gramos es queratolítico mayor. Y luego tenemos el proteolítico, que es de 31 a 40 gramos por ciento. Entonces, todos esos detalles en dermatología se deben de conocer.
que no funciona, tenemos que manejar el nitrógeno líquido y que a muchos no nos gusta, por eso no lo manejamos. No vamos al manejo quirúrgico con aparatitos especiales que hay para sacarlos. Por empezar, la localización inicial, ¿verdad? Ya les dije que fue en la región plantar. ¿Qué es lo que tiene la localización inicial? Pues fíjese, doctor, que fui a el corte de pelo y me dice el peluquero que acá tengo un bonche grande, una rueda de la que no tiene pelo. Y me dijo el peluquero que se trata de un hongo. Ah, caray. Vamos a revisarlo. ¿Le da comezón? No, entonces no hay hongo. ¿Cuándo empezaste? Pues yo no me di cuenta cuándo se cayó. Entonces vamos a investigar qué es lo que pasa. Es un paciente inestable desde el punto de vista emocional. Tuvo un problema de nutrición, tuvo un problema de mucho coraje, de mucho susto, por ahí puede estar el problema. Eso fue lo localizado. Cuando es diseminado, ahí vale la pena buscar una desnutrición, por decirlo. Y cuando es universal, habrá que buscar un factor emocional muy importante. Por ahí tuvimos una paciente en el hospital infantil que vio cómo un tractor se desprendió y aplastó a su papá. El papá le alcanzó a decirle, hija, dile a tu compadre que venga para que me ayude. La chica corrió un promedio de unos 200 metros en una parcela a ayudarle. Ahí viene el papá en una moto con sus hijos. Lograron librarlo de ese traumatismo por fuerza y presión y el señor ya estaba muerto. La niña en un promedio de 10 días perdió pelo de la cabeza. Fue una alopecia universal. Perdió las cejas y perdió las pestañas. En el servicio de dermatología del hospital infantil no pudimos sacarle ningún pelo. Lo mandamos a servicios más especializados como fue el Instituto Nacional de Pediatría y no se pudo tampoco. La fisiopatología de esto es una falta de irrigación de la sangre a ese nivel y no se le pudo hacer nada. Son detalles que entran en la neuropsiquiatría, pero estamos hablando de una historia clínica. La alopecia areata en forma circular también tiene algo de esto, pero el carácter de la niña la afectó tanto que perdió todo su pelo. La tuvimos incluso hasta los 14, 15 años de edad y así con toda la vergüenza del mundo y toda la capacidad de vida y por haber de un paciente, incluso se le hicieron biopsias por inmunohistoquímica e inmunofluorescencia y no se encontró nada. Los fracasos de la medicina. Y no me da vergüenza. ¿Por qué? Porque así es. Ahora tenemos las características de las lesiones. Las lesiones son diseminadas. Las tenemos en un lado, las tenemos en otro. Son lesiones diseminadas. Las lesiones están en conjunto, entonces son en placas. Las lesiones están aisladas, tiene otra morfología. Entonces aquí tenemos que ver las lesiones.
Sí, pero ¿en dónde están? Si tenemos nosotros unos granitos en medio de las manos, en el dorso de las manos, en el escroto, en el vientre y en el abdomen, con un predominio nocturno, podemos pensar en la posibilidad de una escabiosis conocida con el nombre de sarna. Ahora vamos a ver, ¿quién más tiene en la casa? No, pues no tiene nadie. ¿En dónde estudia el niño o la niña? Está en el internado fulano de tal y allá sí hay varios que se rascan. Entonces quiere decir que viene de una institución a donde hay una infección diseminada a nivel infantil y adolescentes. Ahí está otra posibilidad. ¿Qué otra cosa podemos encontrar? Las lesiones características. Fíjese, doctor, que tengo un granito que me salió hace poco acá y es una pápula filiforme con una puntita en medio. Y cada vez que se raspa se sangra. ¿De qué se trata? De un granuloma piógeno. Ese granuloma no se pega. ¿Dónde lo agarró? No sabemos. Es infeccioso. Se han encontrado formas tuberculoides atípicas, se han encontrado cándidas, se ha encontrado algo de estreptococo y estafilococo, pero ¿por qué esa forma? Ese tipo de lesión con una aplicación de anestesia local sencilla se electrofulgura, se quema y se resuelve el problema. Pero hay algunas otras posibilidades de las mismas características que habrá que ahondar más su estudio, pero sobre la marcha lo veremos. La extensión de las lesiones son localizadas, diseminadas, generalizadas o universales. ¿Cuál fue la universal que acabamos de ver de esta pequeña que llegó a la adolescencia cuando vio una maquinaria o una máquina, un automotor de tipo laboral lo mató? No le salió ni un pelo. Diagnóstico: alopecia universal. Congénita, no. ¿Por qué no es congénita? Porque eso le ocurrió a determinada edad. Tenemos otro tipo de pacientes que desde chiquitos no aceptan el medio ambiente. Parecen vampiritos, no tienen dientes, nada más tienen 2 colmillitos abajo y otros 2 colmillitos arriba, que se llama ectodermia anhidrótica. Los chiquitos a veces en las zonas, dijéramos en lugares a donde están muy fríos y que nadie aguanta estar en el frío, ellos ahí trabajan y están muy a gusto ahí, pero cuando se salen al medio ambiente, como no pueden sudar, siempre están muy molestos. Tienen que estar protegidos por ventiladores muy fuertes y solamente así se pasan. Esa ectodermia anhidrótica es rara. En Yucatán hay, y aquí hay unas 2 o 3 familias en las riberas del río Balsas que los perdimos porque pues, ya luego no se dejaron ver, ¿verdad? Pero los tuvimos ubicados aquí en el hospital infantil, a donde existen esos expedientes, si es que no se desecharon ya, porque después de algún tiempo pues, no es posible mantener todo eso. Pero este tipo de problemas casi se mantienen por ser, éramos padecimientos bastante raros. Luego tenemos un
error de los errores. Tenemos el tratamiento. Va a ser sintomático que le vamos a dar un analgésico. ¿Qué otra cosa le vamos a dar? Una crema, una loción, una emulsión. ¿Qué tipo de tópico le vamos a prescribir? Es controvertido porque estos pacientes, cuando ya llegan, por ejemplo, en el caso de la sarna, de la escabiosis, primero fueron con fulanita y la comadre le tomada de sulfatiazol, que es algo de lo indeseable para la piel. Alcohol con sal, alcohol con ruda, alcohol con istafiate, el nejayo del nixtamal, bueno. Así que cuando llegan a veces es muy difícil que nosotros sepamos exactamente qué fue. Encontramos un padecimiento a veces dermoparasitario que lo identificamos, pero ya llega complicado por los tópicos que no son los adecuados. Entonces, ¿a qué habrá que ver? Cuando encuentren un paciente en estas circunstancias, nunca confíen. Sigan lo que les dice la mamá. Algunos sí hablan todo porque tienen un razonamiento más amplio, pero no confíen, sino que su buen ojo clínico mediante el dominio de las lesiones primitivas y secundarias son los que va a dar un buen camino a el tratamiento. En la inteligencia que se le debe de decir a los familiares que no le deben de aplicar ningún tipo de fármaco diferente. Allí nunca nos van a decir exactamente qué es lo que pusieron, qué es lo que le pusieron. Pues dan algunas cosas muy superficiales, pero son las ciertas y que nos van a dar este problema tan lamentable en determinadas circunstancias. A grosso modo es algo de lo que podemos comentar con respecto a la historia clínica dermatológica. Luego tenemos algo más que nosotros los dermatólogos lo consignamos y lo integramos con el fin de que el estudiante de dermatología vaya formando un criterio, porque decir estudiante de dermatología no solamente es el alumno de la escuela de medicina. El dermatología debe de ser el médico general o el médico a veces ya con posgrado. ¿Por qué razón? Porque en la medicina siempre hay que estar estudiando algo. La otra, por favor. Aquí tenemos la exploración cutánea, que ya lo dijimos, forma de las lesiones. ¿En qué circunstancias? En el dominio de las lesiones primitivas y secundarias. Patrón de las mismas. Espacio entre unas y otras. La distribución corporal. Esto ya lo mencioné, pero vamos a mencionar algo muy, muy importante. Los anexos del cuerpo. Hay ocasiones que el vello del cuerpo, sobre todo cuando se llega a la adolescencia, los anexos del cuerpo, crece el pelo en forma torcida. Lo más grave de todo, puede ser que las pestañas, en lugar de seguir la forma normal, se encurven y empiecen a molestar la unidad oftálmica. Ese es un verdadero problema.
Ese es un verdadero problema. O en la cara. Se llama pili torting. Son muy importantes. ¿Ya te vas? Son muy importantes. Bueno, pues por la brevedad del tiempo y algunas cosas que nos afectan por hoy, yo siempre duro 45 minutos o 50. Le dejo a ustedes un mínimo tiempo para hacer alguna pregunta. Y si no, pues nos vemos con ustedes el miércoles próximo. ¿No hay nada? Todo bien, doctor, muchas gracias. Muy bien, pues con el permiso de ustedes, nos vemos el miércoles. Buen día. Sí, doctor, muchas gracias. Buen día. Buen fin de semana. Gracias.